Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. Hoy vamos a hacer una introducción al cálculo mecánico de líneas eléctricas. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que para el cálculo de líneas eléctricas nosotros primero definimos un eje, que en este caso va a ser el eje XY, con el origen aquí. Pero este eje, no está alineado con el terreno, de tal forma que calcularemos unos parámetros respecto a la línea, respecto al eje, pero que tendremos que pasarlo respecto al terreno, porque nosotros lo que queremos saber es a qué altura están los apoyos, cuánto es la flecha, es decir, flecha es la caída entre vano y vano, tú tiras el cable y lo máximo que cae, eso es la flecha, la altura a la que está sobre el terreno, porque según la legislación no puede estar a una altura de menos de 6 metros. Por tanto, los parámetros que tenemos que conocer es entre dos puntos, entre dos apoyos que sostienen un cable de una línea. Esto se denomina vano, es decir, de aquí, desde A hasta B, esto se denomina vano. De aquí a aquí tenemos el cable con una determinada longitud. Este cable cae a una distancia en el eje Y máxima que se denomina flecha, que es esto. Y esta flecha ha de garantizar una altura mínima respecto al terreno, es decir, que como poco esté 6 metros sobre el terreno. Estos apoyos tienen una determinada altura HA y una determinada altura HB. Hay un elemento que corresponde a la altura de la catenaria respecto a los ejes, que es h minúscula, que luego veremos cómo se calcula. Y lo otro que tenemos que saber es que el cable habitualmente se denomina catenaria. Entonces, vamos a ver dos ecuaciones. Uno, que es la ecuación de la catenaria, es decir, la ecuación que regula el tendido del cable, y la otra, que es una aproximación más sencilla de esta ecuación de la catenaria mediante una aproximación parabólica. Entonces empezamos con la ecuación de la catenaria. La ecuación de la catenaria implica que I es h por el coseno hiperbólico de x entre h, que es igual a h por definición del coseno hiperbólico de x entre h, es la exponencial de esto, que es x entre h, más la exponencial negativa de x entre h, medios. Entonces, ¿qué parámetros tenemos que conocer? La altura h, a la cual está la flecha respecto al sistema de ejes. Ojo, no respecto al terreno, respecto al sistema de ejes. Luego lo pasaremos a la altura sobre el terreno. Entonces, la altura respecto al eje es h minúscula, que es t sub 0 entre p por g, que es t sub 0 es la tracción a la cual está sometida el cable. P es el peso del cable en kilogramos por kilómetro y g es la gravedad, siendo h simplemente un parámetro de la catenaria. Luego, si queremos calcular la longitud del cable, la longitud del vano, se denomina L minúscula, que es h por el seno hiperbólico de xb entre h menos el seno hiperbólico de xa entre b. xb y xa simplemente es la coordenada a la cual está situada los apoyos A y B respecto a la coordenada x, respecto al eje x. Luego hemos calculado h, hemos calculado la longitud y ahora vamos a calcular la flecha. La flecha hemos dicho que es muy importante porque es lo máximo que cae el cable en el eje Y, de tal forma que podemos garantizar la altura mínima que tiene que tener sobre el terreno por legislación. Entonces la flecha, con la ecuación de la catenaria, se calcula como h por el coseno hiperbólico de xa más xb medios por el coseno hiperbólico de xa menos xb entre 2h menos 1. ¿Qué inconveniente tiene trabajar con la ecuación de la catenaria? Pues que es muy laborioso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se ve que para vanos de menos o iguales a 500 metros, no es necesario que utilices la ecuación de la catenaria, porque con una aproximación parabólica te aproximas al resultado con un error bastante pequeño. Por tanto, para vanos de menos de 500 metros utilizaremos la aproximación parabólica, que son estas ecuaciones. Entonces, al parámetro h minúscula se calcula igual que antes, es decir, h es la tracción a la cual está sometida el cable entre el peso por la gravedad, esto se calcula igual, pero para la aproximación parabólica el resto de parámetros se calcula así. La altura en el eje Y de un determinado apoyo Y es h más x cuadrado entre 2h, longitud del cable es a más a al cubo entre 24h cuadrado, h corresponde con este término que es un parámetro de la catenaria y a es la distancia del vano, es decir, la distancia que hay entre la catenaria entre el punto A y el punto B, eso es A. ¿Qué otro término hay que conocer? La flecha. La flecha corresponde con la distancia entre vanos al cuadrado entre 8 veces h. Entonces, simplemente aprenderse estas ecuaciones no vale para nada.
lo que vamos a hacer es aplicarlo a un par de ejemplos para ver cómo se calcularía la altura de los apoyos en un par de líneas. Entonces, en el primer ejemplo nos dicen que tenemos un cable de aluminio acero, masa por unidad de longitud de 781,1 kg por kilómetro, que está sometido a una tracción horizontal, es decir, el T sub 0, de 55 kN. Nos piden calcular la longitud del cable y de la flecha. Hay que emplear tanto la ecuación exacta de la catenaria como su aproximación parabólica. En este caso vamos a trabajar con un vano simétrico de 75 metros. Por tanto, empleando la ecuación exacta de la catenaria, simplemente es calcular los parámetros como hemos hecho antes. Por tanto, calculamos el parámetro de la catenaria H minúscula, que es la tracción entre el peso por la gravedad. Es decir, la tracción son 5,5 por 10 a la 3 newtons, porque son 5,5 kilonewtons, por tanto aquí me falta una coma, entre el peso del cable, que nos dicen que son 181 kilogramos por kilómetro, por la gravedad, que es 9,81 metros segundo cuadrado. Por tanto, la altura, ojo, respecto al eje de coordenadas, respecto al eje, es de 3100 metros. Pero claro, las líneas eléctricas no tienen una altura de 3100 metros ni de coña. ¿Por qué? Porque esta h que hemos calculado es respecto al eje de coordenadas. Es decir, respecto al eje hemos calculado esta altura h. Pero vemos que el terreno está a una determinada altura, que lo fijaremos siempre que garanticemos la altura mínima que tiene que haber desde el terreno a nuestra catenaria, a nuestra línea eléctrica. Entonces la longitud del vano, que es A, que nos dicen que es 75 metros, por tanto XA tiene que ser menos 35 y XB 35. Por tanto, calculamos la longitud del cable, que es L, que es H por el seno hiperbólico de XB entre H, menos el seno hiperbólico de XA entre H, que esto también se puede aproximar a 2 veces H por el seno hiperbólico de A entre 2H, es decir, 6200 por el seno hiperbólico de 75 entre 6200, que nos da una longitud del cable de 75,0018 metros. Esto es utilizando la ecuación de la catenaria, es decir, la ecuación más precisa. Luego veremos que el resultado que obtenemos con la aproximación parabólica para este vano, que es de 75 metros, la longitud del cable no varía casi nada. Vamos a calcular la flecha. La flecha es la altura respecto al eje por el coseno hiperbólico de XA más XB entre 2H por el coseno hiperbólico de XA menos XB entre 2H menos 1, que corresponde a H por el coseno hiperbólico de A entre 2H menos 1, que es 3100, por el coseno hiperbólico del vano, de la longitud del vano, que son 75 metros, entre 6200 menos 1, que nos da una flecha de 226,82 milímetros. Por tanto, obtenemos un cable de 75 metros y 226 milímetros de flecha para la ecuación de la catenaria. Ahora vamos a ver lo que obtenemos para la aproximación parabólica, que simplemente hemos de garantizar que son vanos de menos de 500 metros o hasta 500 metros. La longitud del cable es A más A al cubo entre 24H cuadrado, que es 75 más 75 al cubo entre 24 por 3100, ¿vale? Por 3100, que son 75,002 metros. Por tanto, la longitud del cable no ha cambiado casi nada. Y la flecha es al cuadrado entre 8H, que es 75 al cuadrado entre 8 por 3100, que es 226,81 milímetros. Por tanto, la flecha con la ecuación de la catenaria era 226,82 y con la aproximación parabólica es 226,81. Por tanto, el error cometido al utilizar la aproximación parabólica es muy pequeño. Vamos con el ejemplo 2, en el cual tenemos un cable conductor de aluminio acero. Hay que calcular, empleando la ecuación de la catenaria, su longitud, flecha y altura de los apoyos cuando está sometido a una tracción de 7,5 kN en un vano de 75 metros, estando los apoyos en XA menos 25 y XB 50. Por tanto, estamos empleando la ecuación de la catenaria. Por tanto, calculamos el parámetro H igual que antes. H es tracción entre el peso por la gravedad, es decir, 7,5 por 10 a la 3 newtons entre 0,676 por 9,8 metros segundo cuadrado, que nos da una H de 1132,11 metros. Claro, este es el parámetro de la catenaria, que es respecto al eje. Vamos a calcular la altura de los apoyos, es decir, IA e IB, que es H, que son 1132,11, tanto para el apoyo A como el apoyo B, por el coseno hiperbólico y por el coseno hiperbólico. Para el apoyo A es H por el coseno hiperbólico de XA entre H, que nos da una altura del apoyo A de 1132,39 metros. IB es 1132,11 por el coseno hiperbólico de XB entre
entre h, que nos da una IB de 1133,21 metros. Como no hay líneas de 1000 y pico metros, tendremos que calcular la longitud o la verdadera altura quitando los 6 metros reglamentarios, pero esto lo haremos más adelante. La longitud es h por 2 por el seno hiperbólico de xa de a, que es la longitud del vano, entre 2 veces h, que nos da una longitud de 75 metros. Y la flecha es h por el coseno hiperbólico de a entre 2 veces h menos 1, que nos da una flecha de 600 milímetros. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos sometidos a una tracción en vez de 7,5 kN a 10 kN en un vano de 200 metros, antes era de 75 metros, y ahora los apoyos están en menos 75 metros y en 125 metros. Y ahora sí que vamos a calcular las verdaderas alturas de los apoyos, porque nos dicen que la altura que hay que garantizar desde la flecha de nuestra catenaria al suelo es de 6 metros, que es habitualmente la reglamentaria. Por tanto, recalculamos h, que es T sub 0 entre P por G, es decir, la tracción entre peso por gravedad, que es 1509,5 metros. Calculamos IA y B, que nos dan alturas muy grandes. Entonces calculamos igual que en el apartado anterior, que nos da 1511 para el IA y para IB 1514,68 metros. La longitud, igual que antes, que es de 200 metros y que la flecha es de 3,3 metros. Ahora lo importante, vamos al cálculo de altura de los apoyos, porque claro, IA e IB, que respecto al eje, no salen de 1000 y pico metros, no hay líneas de 1000 y pico metros. Por tanto, para calcular la distancia real que tienen estos apoyos respecto al suelo, vamos a emplear la siguiente expresión. Es decir, utilizamos para el apoyo A es el valor de la variable I sub A que hemos calculado, menos la diferencia entre h, que es el parámetro de la catenaria, menos h mayúscula, que es la distancia mínima al suelo, que nos sale que el apoyo ha de estar a 7,864 metros del suelo, 7 metros, no los 1100. Y hacemos lo mismo para el apoyo B, simplemente con IB menos h, que nos da un apoyo de 11 metros y el otro de 7,8 metros. Y con esto hemos terminado. ¡Hasta luego!